Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con la persona detrás de la vida pública. El día de hoy tenemos un gran invitado a quien admiro, respeto y es una persona que inspira. Bienvenido, Raúl, a esta tu casa de Más o Menos. Querido Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Oye, pues muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver a gente lagunera buscando la manera de seguir creciendo, informando y queriendo generar conciencia en todos los sentidos. Así que, pues, si puedo poner yo mi granito de arena, soy más que agradecido y afortunado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Raúl. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo recuerdas tus años de infancia acá en Torreón? Sabemos que ahora vives fuera, pero ¿cómo fueron esos años de niño en las calles de Torreón? ¿Eras inquieto, travieso? ¿Cómo recuerdas esos años? Fíjate que me llama mucho la atención tu pregunta porque justamente he estado haciendo esa reflexión o recordando esa época de mi infancia por cuestiones personales, porque estoy buscando justamente a futuro crear una familia y pues creo que lo que más me importaría a mí es que mis hijos el día de mañana y mi pareja tuvieran esa misma calidad de vida con la que yo tuve, ¿no? En Torreón. Yo recuerdo que fui un muchacho sumamente libre, que mi familia me permitió, me dio esa libertad y esa confianza de poder agarrar una bicicleta o un patín y irme con mis amigos todo el día a los parques, a las calles, a jugar canicas, a jugar fútbol. La verdad es que tengo un grato recuerdo de Torreón porque me permitió crecer con mucha libertad, pero sobre todo con mucha imaginación, Jorge. Creo que gracias a Dios yo no, en mi casa nunca se permitió tener estos aparatos para, ¿cómo se llama? Para jugar, que el Nintendo, que el Atari. Entonces mi papá siempre me dijo que todo eso yo lo podía imaginar si salía con la bicicleta o con los amigos y recrear ese mundo en vez de recrearlo frente a una pantalla, poderlo recrear en las plazas, en las calles, en los baldíos, ¿no? En el río Nazas, que mi casa estaba a 2 cuadras del río Nazas. Entonces tenemos como todo un mundo que explorar. Y la verdad es que recuerdo Torreón con una tranquilidad y una paz que creo que me ayudó mucho a ser la persona y el actor que soy hoy. ¿Por qué? Porque desarrollé mucho la imaginación, Jorge. Creo que eso es algo que es fundamental, que hoy en día es más complicado por todos los temas de la modernidad, de la tecnología, del internet, de los celulares y los Y al aparatos, paso, ¿no? y al paso de los años y ahora que has tenido esta experiencia de vivir, pues ya desde hace muchos años fuera de Torreón, ¿qué es lo que más, qué es lo que más extrañas aquí de la ciudad, de la región? Que digas, o sea, vas, no sé, caminando un día rumbo al gimnasio, rumbo a un llamado y dices, mi Torreón, o sea, algo así que como laguneros siempre extrañamos cosas, detalles que nos llaman mucho la atención. La gente, Jorge, la gente, la calidad humana de la gente. La gente en Torreón es gente muy sincera, muy calurosa, muy cariñosa. O sea, vaya, hay que pensar que yo viví en Torreón hace 25 años, ¿no? Y claro, ha cambiado mucho Torreón, mucha gente ha llegado nueva a vivir a Torreón, pero en aquellos tiempos me acuerdo que la gente, los laguneros, la gente de Torreón, éramos y somos personas muy cariñosas, de corazón abierto, ¿no? Creo que es algo que, no, que nunca se ha perdido, a pesar de que la ciudad ha crecido mucho y hay mucha gente llegando nueva de diferentes partes de la República a Torreón. La base de Torreón tiene que ver con gente muy abierta de corazón, muy sencilla, muy humilde, y creo que eso ayuda mucho en todos los sentidos para poder tener un crecimiento y una educación mucho más sólida. Y ese niño, joven, adolescente Raúl, ¿cómo es que empieza a descubrir el mundo del arte, el teatro, la música, la actuación? ¿Cómo es que empiezas a tener tus primeras vivencias pues en todo esto que hoy te dedicas y que te fue formando desde pequeño? ¿Cuál es tu primer contacto? Pues mira, yo creo que viene también desde una cosa que tiene que ver con la genética. Mi bisabuelo fue Isauro Martínez. El Entonces, Teatro Isauro. el del Teatro Isauro y el primer empresario que lleva
construye los primeros teatros y cines, ¿no? Sí. En Torreón. Entonces, ya había, yo creo que desde ahí ya hay una semilla sembrada en mí que me llevó a justamente a eso, a explorar y a tener como curiosidad con respecto al tema de las tablas y del escenario, ¿no? Yo nunca lo vi el teatro, la actuación como con este afán de protagonismo, de fama, de reconocimiento, porque pues también hay que entender que volvemos a lo mismo, los tiempos de ahora con tantas redes sociales y esto creo que se ha distorsionado mucho la idea de lo que es ser un actor, una actriz, ¿no? En aquel tiempo sabías que el estar en un escenario tenía un compromiso muy grande con la sociedad porque pues hay una obra de teatro que contar, que explicar y para mí el estar frente al público, te digo, no era por el afán del aplauso al final de la obra, sino por poder meterme en los zapatos de un personaje y contar una historia y que el público se fuera distinto del teatro de cómo entró, ¿no? Porque tú nunca sabes qué le está pasando a esos espectadores en su vida personal. Y a veces con una obra de teatro tú logras cambiar algún tipo de pensamiento o situación en las familias, en los núcleos familiares. Entonces eso me pareció que era una labor muy interesante que por medio de un personaje, de una historia, uno pudiera hacer un trabajo de cambio profundo en el espectador. ¿Qué anécdota tienes o qué momento recuerdas cuando eras pequeño? Yo tengo presente en algunas entrevistas que estuve viendo y escuchando de ti que visitabas el Isauro Martínez. Una que tú digas, esta recuerdo mucho con gusto, con agrado, fue una época muy bonita de mi vida. Hay una muy en particular, claro, pues obviamente en aquel tiempo lo único que uno podía de pronto alcanzar a ver con respecto a los actores, pues eran las telenovelas, ¿no? Entonces recuerdo que, no sé la época, pero fue hace mucho tiempo, fue una obra, Solo con tu pareja, se llamaba la obra de teatro, y, y había cuatro actores que pues eran en ese momento como los actores más importantes de la empresa de telenovelas, que eran Eduardo Palomo, Kate del Castillo, Ari Telch Telch. y otra, sí, y otra actriz que ahorita se me fue el nombre, está, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, está Rojas, que en paz descanse, está, bueno. Y fue muy interesante porque yo en vez de ir como cualquier espectador a sentarme en una butaca y ver la obra de teatro, no sé por qué tuve la curiosidad, la intuición de quererme meter por detrás, cosa que me lo permitieron los técnicos, pues porque ellos sabían que era yo el bisnieto de Don Isauro y que Te muchas veces yo ubicaban. me ubicaba, ¿no? Pero me ubicaban como el bisnieto, ¿no? Y me dejaron entrar. Y no sé, te digo, por qué en particular esa obra me pareció interesante verla tras bambalinas. Y eso fue para mí un gran momento de mi vida, porque de pronto estas figuras que yo veía como los actores y a cómo hablaban y cómo se movían en la televisión, de pronto verlos esperando su pie para entrar al escenario y verlos como estaría yo sentado esperando cualquier cosa en mi vida, me pareció sumamente interesante cómo ver el actor sentado y de pronto cómo entraba y se convertía en el personaje, ¿no? Y cómo el público reaccionaba a lo que él decía y cómo entre ellos los actores había ya una química, un timing muy interesante. Entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Y fíjate que terminó la obra. Yo soy una persona pues sumamente tímida y creo que el 95% de los actores por eso nos dedicamos a la actuación porque En la somos actuación. como muy introvertidos. Pero me atreví porque dije, no, no sé cuándo vuelva a toparme con este ser. Y me acerqué a Eduardo Palomo, que aparte de Eduardo Palomo era el boom, era Eduardo Claro, Palomo, claro. el que todos recordamos, ¿no? Y él humildemente me dijo, ¿tú qué quieres hacer, Raúl? Dijo, es que yo quisiera ser actor. Y de la nada agarró un papel, me escribió un autógrafo y me puso su número telefónico. Me dijo, Raúl, el día de mañana que tú te vayas a México, Me háblame, llamas. yo te voy a ayudar. Y yo me quedé con ese papelito, lo tengo guardado, o sea, es una de las cosas, de las joyas que tengo ahí guardadas porque cada vez que lo veo recuerdo ese momento y digo, mira, gracias, no tuve la oportunidad de volverlo a ver desgraciadamente, pero yo sé que él es parte muy importante para que yo esté donde estoy, ¿no? Porque él nunca me dijo, es difícil, piénsalo dos veces, me dijo, vete, hazlo, haz tu sueño realidad, aquí está mi teléfono, yo te ayudo. Wow, eso me deslumbró porque dije, si uno quiere cumplir sus sueños, uno tiene que atreverse y no pensar tanto las cosas, ¿no? Entonces, creo que fue una gran lección de vida
ir a ver esa obra de teatro y Y, conocer y a... te, a- y te sí, inspira ese tipo de cosas, ¿no? Más allá de que pudieras llamarle o no, hay una frase que me gusta mucho de Steve Jobs, de confía, tal vez los puntos no tengan sentido en este momento, pero va a llegar en algún momento que los puntos se van a conectar, ¿no? Y esos detalles, ese mensaje, ese autógrafo, ese número, pues marca tu vida, ¿no? Y le da un sentido tal vez de inspiración a lo que sabías que estaba ahí en tu interior, pero que dices, va, me la voy a rifar y me voy a ir, ¿no? 100%, 100%. Y creo que hay algo que también me favoreció mucho el hecho de ser de Torreón, que pues como lo dice, ¿no? El eslogan cuando entras a Torreón es la tierra de los grandes esfuerzos. Y creo que los laguneros, porque si te fijas también de pronto es curioso, un maestro, me voy a desviar un poquito, pero Sí, un sí. maestro de actuación muy importante, Raúl Cermeño, director del CUT, decía que de Torreón solamente se dan dos cosas, leche y actores. Y, y, y en cierta manera tiene razón, ¿no? Porque pues ve la camada, ¿no? Empezando por nuestra querida Carmencita que se nos acaba de ir, Sí, para claro. abajo, bueno, habemos una cantidad de actores con muchas ganas de contar historias y que al final del día, ojo, Torreón pues desgraciadamente nunca ha tenido este impacto cultural donde tengamos de pronto mucho más posibilidades de adentrarnos en el mundo de la actuación, porque bueno, pues de pronto llegan estas obras esporádicas de México o hay sus grupos de teatro, ¿no? Ya establecidos, pero no es este lugar con esta potencia cultural, Cultural. que eso nos ayudaba también a exigirnos tener que emigrar para salir a buscar ese sueño, ¿no? Y creo que por eso muchos actores nos hemos ido con mucho, más que con conocimiento, con educación y cultura, porque no la teníamos y no la tenemos. Creo que eso lo fuimos aprendiendo a lo largo de nuestras carreras, pero sí tenemos mucho los pantalones de aventarnos y de retarnos a nosotros mismos. Y creo que eso los laguneros, las laguneras lo tenemos, pero en el ADN. Sí, que bien dicen que nadie es profeta en su tierra, pero si bien tal vez la laguna, la región no es una zona de mucha cultura o donde puedas desarrollarte profesionalmente en ese sentido, sí, el ADN, como lo dices, de estar echados para adelante, de no rajarnos, pues motiva, ¿no? Y ahí es donde me 100%. gustaría preguntarte, ¿cuándo es que decides, me voy a ir a Ciudad de México a ser actor y a buscar mi sueño y a luchar por ello? Fíjate que yo tuve una preparatoria muy incómoda porque es una época, creo yo, por lo menos así me tocó a mí, de donde tienes que definir muchas cosas, ¿no? Definir me refiero a posiblemente, creo que en la preparatoria uno define el futuro que uno va a vivir a nivel personal y profesional. Y como yo en ese momento, en vez de tener este ritmo de vida social, donde mis compañeros de salón y de la escuela era mucho de salir a dar la vuelta, a dar El rol. el rol ahí ¿cómo se llama? En Torreón Jardín, en la central y estas cosas, andar echando el trago, andar peleándose todos los fines de semana con una banda contra otra. Eso era como, pues eso era mi adolescencia, ¿sabes? Y así era como parte de la vida, pero a mí nunca me llamó la atención. Entonces es cuando yo decido entrar a un grupo de teatro amateur, donde hice grandes amigos y los cuales ahora pues son mis hermanos de actuación y hemos vivido muchas cosas juntos. Pero justamente desde ahí yo me di cuenta que Torreón no iba a ser el lugar en donde yo pudiera desarrollarme como ser humano, ¿sabes? Y fue cuando decidí, cuando tomé la decisión de irme a la Ciudad de México a empezar esta aventura como actor, pero obviamente mis padres fueron como muy exigentes en el sentido de decir, si lo vas a hacer, te vas a ir, pero te vas a ir a la mejor escuela y vas a estudiar y te vas a preparar al 100%, ¿no? Entonces, ¿Tus bueno, pues papás hice te mi... apoyaron en ese momento que dijiste, quiero ser actor? Paradójicamente, viniendo de una sociedad como la que es en Torreón, yo esperaba que quien fuera a complicarme un poquito esa posibilidad era mi padre, ¿no? Pues todo había razones, ¿no? Pero mi papá es veterinario, pues obviamente norteño, macho. Y no, fíjate que mi papá me apoyó 100%. Mi madre sí se preocupó mucho, pues obviamente para ella era como que la actuación un hobby. Y me dijo, pues estudia una carrera de verdad y después te vas a estudiar La lo que quieras. típica, ¿verdad? La Estudia algo, mi típica. hijo, primero y luego ya Exacto, hace lo que ya, quiere. ya te dedicas a lo que quieras.
Y no, pues la verdad es que me fui con todo el apoyo de ellos dos y pues hasta el día de hoy, después de 25 años que me fui de allá, pues no les he fallado, ¿no? Entonces creo que vamos por buen camino. ¿Y cómo es esa experiencia de un lagunero en la capital? ¿Cómo recuerdas? Digo, no sé si anteriormente ya habías ido a la Ciudad de México y la conocías, pero ya el vivir y el estar ahí y la dinámica de vida, pero sobre todo la vida de una persona que está en este mundo, ¿cómo fue esos primeros destellos para Raúl? Bueno, evidentemente lo que más les preocupaba a mis papás era justamente que yo llegara en el 94 a una ciudad donde en ese momento estaba con un nivel de inseguridad y de muchos problemas, la Ciudad de México muy graves, ¿no? Que pues claro, por las noticias te enterabas, ¿no? Entonces, para ellos y para ellos sobre todo eso era como la mayor preocupación. ¿Qué va a hacer mi hijo que está acostumbrado a que las distancias aquí son de 5 o 10 minutos? Que agarraba yo el triángulo, el famoso camión del Triángulo Rojo de la Pereira, donde estudiaba yo, a Torreón, a mi casa, y hacía 10 minutos. ¿Cómo le va a hacer ahora subirse a Pecero, subirse al metro, tener que caminar, la contaminación, la inseguridad? Yo te voy a decir una cosa, Jorge, o sea, yo nunca pensé en eso. Si yo me hubiese detenido a pensar 5 minutos en eso, tal vez no me voy. O tal vez hubiera empezado a preocuparme y empezar a ver cosas que yo nunca vi. Yo todos los días tenía muy claro un objetivo que era no el problema de caminar 15 minutos para agarrar el metro, no agarrar 2 líneas de metro, transbordar, no agarrar un pecero para llegar a mi escuela, no pasar de pronto hambres, no de pronto no dormir. ¿Por qué? Porque mi objetivo estaba como muy por encima de todo esto. Entonces, para mí, la Ciudad de México nunca me pesó, al contrario, me pareció maravillosa porque empecé a descubrir muchas cosas que pues, por realidades no tenemos en Torreón, sobre todo esta parte cultural de poder ir todos los días a un museo, a ver una obra de teatro diferente, convivir con personas de otras partes de la República y que todos teníamos como la misma intención y el mismo interés por la actuación. Entonces, para mí esos 4 años de carrera en el DF fueron sumamente importantes, muy intensos, porque sí me metí a una escuela muy estricta, de mucha intensidad, pero estoy profundamente agradecido con la vida de que me haya dado la oportunidad de ser de la primera generación de la Casa del Teatro y creo que eso es al final del día las mejores herramientas que puedo tener hasta el día de hoy para poder seguir creciendo como actor. Y justo eso, vienes de una formación muy teatral, de una exigencia. ¿Cómo es ese paso o cuál fue tu primera experiencia profesional ya eh, de decir, bueno, así estoy donde yo quiero, estoy haciendo mi sueño y tal vez no sé, ahorita nos platicarás qué tan grande o chico puede haber sido el proyecto, pero era súper importante para tu sueño y no importaba todas esas desveladas, el no comer, el pues rifártela allá en Ciudad de México porque estaba esa meta que nos platicas que era muy clara. ¿Cómo fue ese proceso de decir, ahora sí ya estoy arriba del escenario y estoy cumpliendo mi sueño? Mira, la verdad es que yo tuve experiencias completamente ajenas a mí y lo digo porque no las buscaba yo. Yo tenía muy claro que yo estaba estudiando para ser un actor de teatro, para poder estar en los escenarios el día de mañana, con una obra de teatro de jueves a domingo o entre semana. Ese era mi objetivo en la vida, o sea, era como toda mi atención estaba en eso. Pero de pronto la vida, Dios, el universo es muy sabio y te pone de pronto pruebas de manera accidental para que empieces tú como a abrir tu panorama y tu horizonte. Entonces un día yo estoy en el 95 en el patio de la escuela estudiando algo, leyendo algo y de pronto entra corriendo una gran amiga y gran actriz, Arcelia Ramírez, y se me queda viendo y me dice, Raúl, necesito pedirte un favor muy grande. Yo, ¿qué pasó, Arcelia? Es que fíjate que estoy haciendo una película mexicana muy buena, muy grande, y mañana tengo un par de escenas con un actor de tu edad, de tus características, y por X o Z no va a poder. Entonces el director me pidió desesperadamente que viniera a buscar un actor aquí. ¿Quieres hacerlo? Dije, ¿quiero hacer qué, Arcelia? Actuar en una película. Como que es actor en una película. O sea, Sí, literal, claro. así, o sea, me dice, no te preocupes, mañana tú vas a llegar ahí y te van a explicar qué es lo que tienes que hacer. Nada más te voy a pasar el guión para que sepas cuáles son tus escenas, apréndete las escenas. Y al día siguiente tú me tenías en un set de cine, filmando frente a una cámara de cine,
con Demián Bichir, que Arcelia Ramírez, que eran como los protagonistas en ese momento de las películas mexicanas, haciendo la película que se llamó Cilantro y Perejil. Y de pronto estaba filmando yo una película de la manera más accidental, claro, aprendiendo todo, porque había muchas cosas de técnica que me decían que yo no entendía. Y así fue como mi primera experiencia que me saca de este mundo, de este micromundo que se llama el teatro, ¿no? Y después al año, imagínate ir al cine con mis amigos a verme por 2 segundos, porque era lo que salía, pues tienes que poner mucha atención si no se pasaba la escena. Pero imagínate, yo no lo buscaba, la vida me lo dio, me regaló esa oportunidad y me enamoré del cine. Después empezaron, claro, a llegar las cosas porque se empezaron a abrir las posibilidades. Y la segunda oportunidad que ya tuvo que ver más con esta cosa de el actor y el reconocimiento del público, no solamente en el escenario, sino ya que la gente allá afuera que está viendo una televisión que reconozca, fue en el 99, también por azares del destino hice una audición para una telenovela, porque era una telenovela para Argos, que es una gran productora, que estaba innovando un poquito el mundo de la televisión, hizo Mirada de Mujer, que fue un impacto en aquel tiempo, en los 90, 97, 98. Yo entro a este proyecto que se llama El amor de mi vida con Arcelia Ramírez, y pues fue un fenómeno, porque aparte, fíjate cómo es la vida, Diego Luna y yo éramos rivales de amor y éramos la historia juvenil de la novela. De la novela. Y ese fue, pues también como me abrió mucho los ojos porque me di cuenta que el ser actor, tú puedes ser un buen actor, no importa si es en el teatro, si es en el cine, si es en la televisión, ¿no? Y así fueron como mis primeros pininos para entender lo que significaba y la responsabilidad que tienes como actor, porque si haces mal tu trabajo, hay mucha gente de afuera que se lo puede tomar en serio y te puede criticar. Entonces, desde entonces supe que tengo una gran responsabilidad cada vez que interpreto un personaje, el personaje que sea, ¿no? Leyendo de ti y viendo las entrevistas, se dice que eres un actor muy camaleónico, ¿no? O sea, que has interpretado distintos papeles y distintas, pues sí, posiciones de vida, etcétera, personajes. ¿Cómo ha sido para ti y cuál consideras hasta el momento en tu carrera que ha sido el personaje que más te ha marcado por, pues sí, por tal vez identificación o por exigencia del mismo personaje? Mira, siempre cuando me hacen esa pregunta, para mí no hay ningún solo personaje que valga más que el otro. Si bien algunos han sido más protagonistas dentro de la historia que otros, yo creo que tiene que ver con la exigencia que lleva construir a ese personaje. Entonces yo te puedo hablar que todos mis personajes en teatro, en cine y en televisión han tenido para mí el mismo impacto. ¿Por qué? Y voy a sonar muy egoísta y lo es, de una manera sana. Yo no hago los personajes para recibir un tipo de aceptación por parte del público. Yo los hago porque a mí me retan, porque a mí me gusta construir, meterme en la piel del personaje, en la psicología. El resultado de eso, la consecuencia de eso, como el público lo reciba, ya es otra cosa, ¿sabes? Yo estoy comprometido con un personaje, con una historia. Ya como el espectador o el que va al teatro o el que va a ver una película o el que está en su televisión viéndome y cómo recibe el trabajo que yo hago, eso ya no depende de mí. Entonces, para mí es muy importante que la gente deje de ver a Raúl Méndez, este que está platicando aquí contigo ahorita, tomándose un café, y que vea el personaje. Llámese como se llame. Tenga una escena o sea el protagonista, que la gente de pronto se enamore, sufra, se enoje con el personaje. Entonces, por lo mismo te digo que, a ver, hay personajes que me han marcado, sí, porque al público les ha generado un impacto de pronto masivo, pero me ha pasado, ¿sabes? O sea, mi primera película exitosa que yo tengo en México fue en el 2004, que se llama Matando Cabos. Pues fue un impacto la película, todo el mundo la vio, les encantó, pero nadie sabía quién era yo. O sea, la gente veía el Justo, personaje. justo
te iba a platicar, yo estaba, pues era un niño, yo creo que tendría 10 años No, cuando no, vi no, la no, no me película. ofendas, No, no, no me no. ofendas, por favor, No, no, Jorge, no, no me al ofendas. contrario. Puedes decir, súbetela, si vamos a tener esta plática de Tenía silencio. 15 años, ¿no? 20, 20, 20. Somos contemporáneos. Exacto, ya se quedó. No, no, pero yo No, pues recuerdo mucho claro. la película, me gustaba ver películas y en mi casa era como esa libertad de ver lo que quisieras y me acuerdo mucho la escena en la que tú le hablas y está la señora de la casa. O sea, esa escena para mí me marcó mucho en esa época. No sabía que eras tú, sino que ahora con el paso del tiempo, ahorita te voy a platicar cuando sé que eres tú, pero esa escena a mí me marcó de chavillo, o sea, y ahora tener esta plática contigo, pues es algo sumamente importante, no solo en el podcast, sino también como en mi vida personal, porque hay películas que marcan y no tanto por la persona, porque vuelvo al punto, no sabía que eras tú. Yo te voy a decir una cosa, Jorge. Ahí está, me acabas de, fíjate, son esos regalos de la vida cuando uno tiene este tipo de conversaciones. Traté de hacer memoria de cuando estábamos filmando esa secuencia y te puedo asegurar que en ese momento, si yo hubiera estado pensando, pues esta escena la voy a hacer tan chingona, que estoy seguro que voy a impactar a más de uno y después en 20 años me va a entrevistar a alguien que se llame Jorge y me va a decir esto. No, uno hace su trabajo porque en ese momento uno se cree realmente de decir, a ver, o me pasas a tu patrón o tú y todos los demás. Y te cuelga. Bueno, ¿sí me entiendes? O sea, Simón. en ese momento yo realmente, el personaje Bocha está realmente enojado y decir, joder, porque claro, el efecto genera mucha risa. La película, mira, yo te voy a ser bien sincero, yo leí ese guión, yo dije, estos cuates, porque aparte yo no conocía a nadie, porque todos eran nuevos, el director, los productores, Tony y Christoph, bueno, pues tenían su programa ahí de bromas, pero yo no sabía quiénes eran. Y me llega este guión y yo dije, estos cuates seguramente fuman mucha mota, porque yo no entiendo nada, no entiendo, te lo juro, yo no entendía nada del guión. Y cuando veo por primera vez la película ya en pantalla con público común y corriente y veo el efecto que estaba generando la película y lo que empezó a suceder con esta película a nivel boca en boca, yo dije, wow, yo nunca me imaginé que o sea, yo no me imaginé que algo que cuando el personaje está sufriendo por el papá, la gente estaba haciéndose pipí de la risa. Decías, wow, qué padre, un efecto tan bonito que el público pueda ir y gozar por 1 hora y media y meterse al cine y contagiar esta risa, ¿no? Pero no lo haces buscando ese efecto, Jorge. Entonces, que tú me hayas dicho esto, digo, qué bonito, porque una escena que a lo mejor en ese momento para mí era no tan significativa que a ti se te quede grabada, pues imagínate, es un halago. Y me gustaría ahora platicar, o preguntarte más bien, el boom de lo que la gente, o sea, porque la gente no sabe justo todo este camino que hemos estado platicando también, que estuviste en El Zorro y demás películas y actuaciones y personajes que ha realizado, pero la gente te pone, por lo menos aquí en La Laguna, cuando te vuelves el novio de la ciudad con el papel de Chacorta. O sea, y digo el novio de la ciudad porque mi mamá, mi suegra, todo el mundo así de que vas a entrevistar a Raúl, mándale mis saludos. Y estoy seguro que cuando estén viendo el podcast van a reírse porque es la verdad. ¿Cómo fue para ti esa época? Ahorita hablamos ya después de ahí cuando te vas a Los Ángeles, pero específicamente, ¿qué recuerdas del papel de Chacorta? Que fue un papel wow, con el éxito que tuvo la serie en esa época. Y también tengo una anécdota de esa época que recuerdo con mucho cariño. Mira, te voy a ser igual otra vez muy honesto. Cuando nosotros grabamos esa serie, pues era una serie que se estaba haciendo sobre un tema de narcotráfico, de un supuesto narcotraficante que había existido. La historia estaba como muy manipulada, pues porque obviamente es para era una telenovela, le llamaban serie, pero pues al final ya era una telenovela. Y entonces como que cuando a mí me invitan, me convencen por ciertos factores, eh, pues era una telenovela para Estados Unidos de narcotraficantes. Entonces, todos los que estábamos ahí en ese proyecto al principio, pues obviamente lo hacíamos porque pues era un buen trabajo, se ganaba bien en ese tiempo, pero realmente nadie, y el que te lo diga está mintiendo, nadie esperaba el fenómeno de lo que sucedió después. Yo termino la primera temporada, la segunda temporada, aquí en México no la pasaban, nada más en Estados Unidos, y yo me voy
a grabar la primera temporada de Narcos y cuando regreso de Colombia, boom, o sea, sentí el cambio, el impacto, el fenómeno, porque de pronto llega a Netflix esta serie y aquello se volvió un antes y un después. Sí, la rompió. La rompió, cosa que yo a cada una de las personas que en estos 10 años, ya son casi 10 años que hicimos la serie, eh, a cada persona que se me acerca y hace un comentario con respecto a Chacorta, hasta el día de hoy lo agradezco, porque no, porque claro que estoy muy agradecido del impacto que generó el personaje, pero me asustó mucho, porque yo perdí algo esencial que por casi por 15 años yo había mantenido, que era mi anonimato, porque lograba por medio de mis personajes cambiar físicamente, tanto que la gente, yo podía caminar por las calles de México, subirme a un metro o lo que fuera y tener una vida normal, ¿me entiendes? O sea, hasta me llegó a tocar escuchar que gente estaba hablando sobre la película en la que yo había trabajado al lado de mí en el metro y yo estaba al lado y decía, ah, qué padre, ¿no? Pero cuando llega el fenómeno del Señor de los Cielos y llega el personaje de Chacorta, pues se acabó eso. Ahí Se sentiste lo acabó que eso. es la fama, o sea, la fama me refiero a el que vas caminando y la gente, una foto, un autógrafo, oye, mándale un saludo a mi hija, o sea, el ya no tener justo esto que comentas, la privacidad, el anonimato, y que tú mismo lo dices, ¿no? Nunca hice las cosas pensando en quiero ser famoso y quiero que la gente me reconozca. Nadie, te digo, yo sí, ahí en ese momento dije, wow, o sea, ¿qué hice? Digo, en particular hablando del Chacorta, Sí, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque al final ya fue la serie fue un fenómeno, qué bella. Hasta el día de hoy yo veo, de pronto veo capítulos y digo, pues, ¿qué ve la gente? O sea, ¿por qué la gente está tan fascinada? Creo que todos igual, estábamos siendo muy profesionales y por lo menos yo hablo de las primeras 2 temporadas, que es donde yo trabajé, estábamos todos siendo muy profesionales, haciendo las cosas muy bien. No estábamos diciendo de que, ay, esta serie de narcotraficantes, ay, no, hacíamos una historia y todos nos metíamos en nuestros papeles muy en serio y tratábamos de hacerlos originales. O sea, el Chacorta que estaba escrito en un principio al Chacorta que yo terminé interpretando no tiene nada que ver porque yo lo aderecé y le metí muchas cosas que justamente por ser de Torreón, la forma de hablar, la forma de moverse, sus modales, sus modismos, pues tiene mucho que ver por la región de donde yo vengo y la forma en que hablamos. Entonces, eso ayudó a enriquecer mucho al personaje. El personaje como tal era tan malo que pues, al tercer capítulo te ibas a aburrir de él. Entonces buscamos ahí cómo hacerlo mucho más interesante. Y hasta el día de hoy, Jorge, o sea, es impresionante cómo hasta el día de hoy acabo de estar en Mazatlán estos 2 semanas pasadas y la gente se acerca y viene al Chacorta y esto, Chacorta y Chacorta. Digo, wow, qué impresionante cómo una serie puede marcar al público, ¿no? A mí me marcó, obviamente, y estoy agradecido, pero bueno, desde entonces para acá yo ya he hecho 15 personajes más, ¿sabes? Ninguno con el impacto de Chacorta, no, pero para mí sí me ha seguido, yo he seguido creciendo a mi forma y haciendo mis propios proyectos, ¿no? Y yo leía y escuchaba en algunas otras entrevistas que te inspiraste en tu papá, de cierta forma, en la manera en cómo hablaba, y también el tema de que tú sabías montar a caballo, entonces no batallaste en la serie, ¿no? Hasta parecía que era algo natural en ti esto. ¿Qué recuerdas de las palabras, de la manera en cómo te expresabas de tu papá? O sea, ¿qué retomaste o qué tomaste para hacer el personaje? Bueno, primero, a ver, llego de Torreón y luego llego a una escuela de teatro donde lo primero que te hacen es ponerte a leer todos los libros que yo no había leído ni en mi infancia ni en mi adolescencia, ninguno de ellos. Todos esos libros de Shakespeare, de los griegos y de Lope de Vega y de todos esos libros, pues me los tuve que zampar para ponerme como al corriente un poquito del. ¿Qué te quiero decir con esto? Que obviamente nosotros tenemos una forma, una cultura y una educación en Torreón muy particular. Yo de pronto ya sintiéndome que soy erudito, que ya soy un intelectual de izquierda, regreso a Torreón y me empiezo a dar cuenta de algo que yo no había escuchado. Si bien oía cómo hablaba la gente, pero no escuchado cómo hablaba la gente, y en particular a mi papá. Entonces empiezo a escuchar, no, mijo, pues es que fuiste y saliste y subí a de ella y subí para arriba y bajé para abajo. Y yo era de, papá, no hables así enfrente de la gente, no se dice así, porque la Real Academia Española dice,
Y mi papá, ¿qué? ¿Cuál Real Academia qué? Y entonces yo chocaba mucho con mi papá porque, claro, cuando yo salía con él o él venía a México y decía, pues, te decía, saliste, o ni viniste, corriste. Y yo así, papá, qué pena con la gente, ¿no? Y la manera en que yo logré como exorcizar esa vergüenza fue logrando que Chacorta hablara así, ¿me entiendes? O sea, le di todos esos modismos que usamos en, ¿cómo se llama?, en nuestra región. Y había otro factor que después nos dijeron, si dicen malas palabras, las pueden decir aunque estén escritas en el guión, pero el día de mañana, por televisión, por cuestión de censura, les van a poner Sí, las mute, van a censurar, ¿no? las van a censurar. Entonces mi trabajo fue buscar sinónimos para que la gente supiera que yo en vez de decir, eh, como de huevos, yo decía tompiates. Porque yo me acuerdo que en algún momento alguien allá en Torreón dijo, pues por mis tompiates tú no te vas a ir. Y se me quedó grabada la palabra. Yo no sé si fue cierto o no fue cierto, pero son cosas que yo empecé a usar, ¿sabes? Para no tener que decir malas palabras, sino que no me censuraran. Entonces yo creé como un vocabulario, un léxico para el personaje que la gente se lo apoderó. O sea, ya Sí, la se lo gente tomó. llega y habla como Chacorta conmigo, ¿me entiendes? Y digo, nunca lo hubiera pensado, pero es parte del compromiso y del profesionalismo que uno tiene que tener. O sea, yo nunca lo vi a Chacorta como que, es un personajito villano de telenovela, ¿no? Yo dije, yo tengo que hacer un personaje muy bien hecho porque me van a estar viendo ahí por 80 capítulos, pues tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y mira lo que sucedió. Fíjate, yo tengo una anécdota cuando, no voy a decir el año para no volver a tener problemas, Estos roces. pero una vez mi papá vive fuera, vive en San Diego, entonces cuando él viene acá a Torreón, pues salimos y que ven y conoce estos lugares y por azares del destino llegamos al Tresequillo, el restaurante que tenían antes ustedes. Entonces había mucha gente para entrar y estábamos ahí esperando en el pasillito este que ustedes tenían para acceder. Y llega una persona muy amable, empieza a platicar con nosotros para hacer como que más ameno el pues sí, la La espera. espera. Ya nos pasan, comemos, muy ricas las hamburguesas y todo. Pero mi papá y esta persona, mi papá le dijo, no, pues que yo vivo en San Diego y que vengo a conocer y que extraño la carne y la comida y chalala. Ya salimos, te estoy hablando que ya era noche, y me acuerdo mucho porque mi mamá es, te digo, tu fan, y se tomó una foto con un cartón que tenían, y recuerdo mucho que habíamos ido porque habían dicho que ibas a estar, y no estuviste esa semana, estuviste hasta la otra semana. Entonces mi mamá se tomó una foto en el cartón y te la mando y te pongo de que, mira, mi mamá es tu fan y bla, 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 y tú me contestas, carnal o hijo, una cosa así, cuando esté por allá espero vernos pronto, ¿no? Y ya, me acuerdo mucho de eso. Pero en la plática, que estábamos afuera ya del restaurante, cuando ya terminamos de cenar, esta persona que es la que nos recibe empieza a platicar y nos dice, no, pues este restaurante es de mis hijos, lo pusieron mis hijos y yo aquí estoy, lo administro y todo. Y empieza a decir, uno de mis hijos es actor. No sabíamos que eras, o sea, dedujimos que eras tú por el cartón, obviamente, ¿no? Pero no sabíamos que era tu papá. Dice, uno de mis hijos se dedica a la actuación y mi otro hijo es mercadólogo y tiene una agencia de publicidad, pero todos nos pusimos aquí. Dice, mi hijo es muy exitoso. Entonces mi mamá dice, sí, el Chacorta. Le dice, no es el Chacorta, sí, pero ahorita ya vive en Los Ángeles. Así como usted vive en San Diego, él vive en Los Ángeles. Pero se van a acordar de él. O sea, no solo por el Chacorta. Y en esa época estabas por hacer, bueno, ya habías hecho Sense8 y dijo, va a salir una nueva serie. No les puedo platicar porque es secreto, pero va a salir una nueva serie en Netflix. Y me acuerdo mucho de tu papá, de cómo se expresó de sus hijos. O sea, no hizo una diferenciación de este hijo vale más porque es actor y es famoso, sino era mis hijos con quienes hicimos este restaurante y él, te digo, se moría de las atenciones porque había mucha gente y quería estar ahí, pues tratando de que fuera muy amena la espera. Y hubo ese clic, ¿no? Tal vez porque mi papá vivía en San Diego y tú te acababas de ir a Los Ángeles, tenías poco que te acababas de ir. Entonces, yo me acuerdo mucho, te digo, de esas dos cosas, del cartón cuando tú me contestas y de tu papá platicando y de ustedes. Pues mira, nosotros siempre fuimos muy atentos. Mi papá siempre nos enseñó a que nunca menospreciar a nadie. Y sobre todo en ese momento donde había este boom con el personaje,
creo que fue donde más aprendí a ser humilde, a poner los pies en la tierra, porque sí, es un momento, es una transición muy peligrosa donde se te pueden ir las cabras al monte y de pronto creértela y de pronto se te olvida que gracias a esas personas que se te acercan, en donde se te acerquen, en el restaurante, en la calle, es que es gracias a ellas y a ellos que eres quien eres, ¿sabes? O sea, entonces, esta postura de pronto de decir no, ahorita no, me parece a mí que tiene que ver con un tema de ego. Entonces, esto que me estás diciendo, pues es simplemente el reflejo, Jorge, de quién soy yo y por qué soy yo así, pues por el papá que te recibió a ti y te trató como te trató. Sí, y ahora sí que cuánta gente no tuvo y tiene su foto con Chacorta en el Tresequillo, o sea, las filas inmensas que se hacían en esa época para tener una foto y yo creo que ahí es también parte de esa sencillez, ¿no? O sea, de que tú no negaste y no niegas ninguna foto, y creo que eso es muy, muy valioso y que pues nos deben inspirar. Al final, par- parte o la esencia de este programa y de este podcast es platicar de esos laguneros que se le están rifando. Por ejemplo, hoy también grabamos con Javier, quien vive en Nueva York y que es abogado y dices, wow, o sea, un lagunero rifándosela en Nueva York, un lagunero rifándosela en Los Ángeles y haciendo series y películas. Pues qué padre, ¿no? O sea, hay que sentirnos orgullosos de esas personas que están pues haciendo grandes, grandes cosas. Y aprender, porque volvemos a lo mismo, creo que ahorita las generaciones actuales están viviendo un proceso para mí muy peligroso y de mucha confusión, eh, pero sobre todo creo que si nosotros podemos poner nuestro granito de arena para decirles que lo que hagan el día de mañana, lo que se dediquen, háganlo por pasión, por pasión y para que por medio de lo que el día de mañana ustedes ejerzan, abogado, licenciado, médico, doctor, actor, que sea por la pasión a una sociedad y no por el reconocimiento de la misma, ¿sabes? Creo que ahorita me tocan ver a muchos jóvenes y no tan jóvenes queriendo ser actores, no por el hecho de ser actores, sino por tener más seguidores, por tener más comentarios, más likes, eh, Ser para más seguido, generar ¿no? eso, eso es su punto de vista. Digo, pero ¿por qué quieres ser actor? Pues es que para que me reconozcan y para que me pongan comentarios y tener seguidores así como tú, followers. Y entonces estamos viendo unos momentos de mucha confusión. No voy a entrar en eso porque también es como otro tema, pero sí creo que si nosotros por medio de este podcast podemos hacerles entender a las futuras generaciones que todo tiene que ver con la pasión de cómo hagan las cosas, eso va a ser increíble. Y partiendo ahora de justo lo que platicaba, ¿cómo fue ese momento de decir, me voy a ir a Los Ángeles, voy a ir a probar suerte? Porque aunque tenías esta fama y todo esto, que luego también se puede volver algo efímero, pues el atreverse a dar ese paso, ¿no? O sea, hay quienes se van a Los Ángeles para profesionalizarse, para buscar otras oportunidades y hay quienes se van justo lo que platican, ¿no? O sea, ir a perseguir el sueño hollywoodesco y a ver si se arma, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa decisión y cómo ha sido a lo largo ya de estos años que tienes viviendo por allá el vivir esta nueva etapa de tu vida? Mira, yo te voy a ser bien honesto otra vez. Yo no me fui y no estoy en Los Ángeles porque ahí se encuentre un letrero que dice Hollywood y por lo tanto lo que significa Hollywood. Nunca me fui con esa intención, nunca. Yo me voy de México por dos factores. Uno, porque sí efectivamente me abrumó el no poder recuperar mi vida privada, y por vida privada me refiero anónima, o sea, que de pronto ya dijera, o sea, ya no puedo llegar a un lugar y sentarme como cualquier otra persona a comer, no, ya no. Ya no puedo caminar en las calles, no, ya no. Ya no puedo, no, ya no. Dije, joder. Y eso, si lo sumas con que la Ciudad de México, ya a mí en lo personal, a Raúl, me empezó a generar mucho estrés, porque la ciudad, pues bueno, tú la Sí, conoces sí. perfectamente, pues me empezó a generar mucho estrés, mucho estrés. Entonces, ¿qué sucede? Es como si de pronto a un pintor
le agarras sus pinceles y sus brochas y sus colores y les haces así y los manchas todos, pues, ¿con qué va a trabajar? A un guitarrista, a un músico, le agarras la guitarra y le rompes las cuerdas o las desafinas, ¿con qué va a tocar? Si mi cuerpo, que es mi instrumento de trabajo como actor, y mi mente para crear está desafinado, pues ¿cómo voy a construir un personaje? Y eso me sucedió con la Ciudad de México. Y es cuando yo decidí moverme a Los Ángeles, porque encontré cosas que ya no estaba yo encontrando en México. ¿Me entiendes? Y entonces estos 6 años que yo llevo en México, en Los Ángeles, no ha sido por el sueño de Hollywood, no ha sido para yo convertirme en el siguiente Guaraguara, güere, güere. Estoy allá por una cuestión de proceso personal, claro, profesional, porque también allá, si hay 10 parecidos a Raúl Méndez en México, pues allá hay 80 y súper talentosos, ¿me entiendes? Entonces, claro, te exiges. Yo me pude haber quedado muy cómodo con un personaje como El Señor de los Cielos, como Chacorte, y hacer 8 temporadas o 7, no sé cuántas hicieron, me hubiera podido forrar de dinero, ganar mucho más fama, pero me hubiera quedado en un lugar de zona de confort muy peligroso. Me voy a Los Ángeles para retarme, para crecer en todos los sentidos, para exigirme, y ahí estoy ahorita, ¿sabes? ¿Dónde voy a estar mañana? Pues donde me haga feliz la vida. Si es regresar a México, pues a México, si es moverme de Los Ángeles, me muevo de Los Ángeles, o sea, no estoy, si hay sueños por cumplir, pero al final del día no quiero que mi paz emocional se vea comprometida por estar obsesionado con cumplir con ciertos sueños, ¿me entiendes? Y uno de esos sueños para mí no es el tema de Hollywood y ser el siguiente Gael García o Diego Luna. No, o sea, si las cosas se van a dar cuando se tengan que dar, ¿sabes? Es muy chistoso porque de pronto es muy peligroso que los actores nos comparemos con otros compañeros. Porque a él sí, porque a mí no, porque él ya hizo esto y porque yo no he hecho esto. Pero si yo me comparo de una manera sana con mis compañeros a los que yo admiro y me gustaría que tener la carrera de ellos como Gael, como Diego, es muy chistoso porque nos ha pasado lo mismo, pero traemos un timing de diferencia de como de 6 años, Sí. ¿sabes? O sea, cuando Diego ya estaba haciendo algo, yo estaba haciendo lo que Diego estaba haciendo 6 años atrás. Y ahí vamos, ¿me entiendes? Creo que todos tenemos un momento para que las cosas sucedan. Yo creo que uno a veces no está listo para recibir cierto tipo de acontecimientos. Entonces, ahí vamos, Jorge. Todos tenemos nuestro momento y las cosas van a llegar conforme tengan que llegar, ¿no? O sea, Así es. los tiempos de Dios son perfectos o los tiempos de la vida son perfectos Correcto, y es parte del proceso y es mejor ver el proceso de uno a través de uno y no a través de los demás. correcto, correcto. Y bueno, ya después de toda esta efervescencia de Chacorta, has ido haciendo otras series, otras películas, otras cosas que te ha también retado a hacer cosas diferentes. Ahora que viene para Raúl, ¿qué proyectos o cuáles son estas nuevas metas a las que te estás pues retando, ¿no? O sea, qué es lo que viene para el 2022 y delante, Raúl? Pues mira, ya creo que he logrado muchas cosas a nivel profesional, a nivel personal. eh, Creo que ahorita hay algo que me importa más, que es estar en paz, que los proyectos que haga tengan que ver con una satisfacción personal y no solamente económica o de proyección. Ahorita también creo que es un momento también para que a nivel personal pueda pues, formar una familia, ¿sabes? O sea, cosas que yo no había querido antes pensar en ellas, porque tenía como objetivos muy claros, ¿no? Muy, muy, muy claros. Ahorita creo que sí es un momento donde puedo voltear y tratar de como de ver otras cosas. Este 2022 yo espero que, bueno, de entrada que podamos empezar a generar un poquito más de opciones de trabajo, ¿no? Porque, pues sí, obviamente con este tema de la pandemia todos se nos fueron cancelando y retrasando muchos proyectos. Pero sobre todo eso, o sea, hacer cosas que a mí me satisfagan, que me llenen mucho de felicidad y retos actorales, ¿no? Eso que implica, pues a veces, a lo mejor posiblemente ya no estar yo frente a la cámara, sino detrás como productor, como director. Estoy viendo ahí algunos proyectos donde yo podría a lo mejor dirigir, producir. Entonces, ya no quedarme solamente esperando esa oportunidad de estar frente a la cámara o sobre el escenario, ¿no? Para diversificarme un poquito, porque creo que hay muchas oportunidades para uno seguir creciendo desde otros lugares dentro del mismo nicho del entretenimiento, ¿no?
Dicen que música sin pausa es ruido y creo que es súper importante el que tú hagas estas pausas que dices para tu vida, el encontrar la paz que estás buscando y que vas a ir construyendo para formar este proyecto de vida, de familia. ¿Qué consejo le daría a Raúl Méndez chiquito? O sea, al Raúl ese que andaba ahí en el Teatro Isauro corriendo, aprendiendo y viendo todo eso, el que andaba en el triángulo y ese niño que tenía mucha hambre de aprender y de ver. ¿Qué consejo le daría el Raúl Méndez de hoy a ese niño? Yo le diría, sigue siendo un niño. No, no dejes, por más que crezcas, por más que te salga bigote, por más que empieces a tener ciertos cuestionamientos a nivel personal, nunca hay que dejar que ese niño se muera. Siempre hay que seguir siendo niños, porque en la vida creo que mientras que eres niño, vives las cosas como si fueran la primera vez. Conforme vas creciendo, creo que uno va poniéndose filtros, la sociedad, la escuela, la educación, te van poniendo filtros y te vas volviendo cada vez más como cuadrado con ciertas cosas. Yo le diría a Raúl, pero también le diría a toda la gente que ahorita nos está escuchando y viendo, es que por ningún motivo pierdan a ese niño interior con el que nacimos, porque ahí está dentro. La cosa es retomarlo, aceptarlo, apapacharlo. Y si bien habrá por allá afuera un mundo que te diga, ya tienes que crecer, ya tienes que madurar, ya tienes que ser un hombre responsable, una mujer de casa, una madre de familia, un padre de familia, sí, pero siempre acompañado de ese niño que te va a dar mucho más felicidad que el agobio que de pronto el ser adulto te representa. ¿Qué consejo le darías hoy a tus sobrinos, mañana a tus hijos? Que sean muy felices, que sean muy felices y que todas las experiencias de vida tienen algún tipo de aprendizaje, que si bien a lo mejor en el momento no lo entendemos, el día de mañana con los años uno dice, ah, tenía razón mi papá, tenía razón mi maestra, tenía razón mi amigo de la primaria. Entonces, no hay que dar por sentado nada. Yo creo que toda la gente el día de hoy, como tú lo dices, a mis sobrinos o a los jóvenes que ahorita nos están viendo, es que todo tiene una razón de ser. No hay que decir, ¿por qué nada más a mí? Y voltear a ver al cielo y decirle, Dios, no, todo tiene una razón de ser. Tal vez ahorita no lo entendemos, pero en unos años vamos a decir, ah, con razón me pasó esto, con razón tuve que vivir esto. Entonces, no desechemos nada y sobre todo eso, vivir la vida con mucha pasión, Jorge, porque nada más tenemos una y no sabemos por cuánto tiempo. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Raúl? Como alguien que siempre luchó y que pudo ser una patada en los huevos para mucha gente, pero que siempre lo hizo por querer ser cada vez mejor persona. Si hoy fuera tu último día de tu vida, ¿te sentirías contento con lo que hiciste? 100%. Ahorita te puedo hablar que a partir de este último semestre de vida me he hecho un pacto conmigo y he hecho las paces de que creo que ya tengo lo que buscaba para cumplir con una etapa de mi vida. Creo que ahora sigue una segunda etapa. Pero si ahorita se acaba mi vida, creo que me puedo ir muy orgulloso, así como lo fue en su momento con el personaje de Chacorta, que toda la gente quería que regresara. Yo creo que el personaje se fue cuando estaba más en lo alto. Si ahorita yo ahorita decido partir, me voy muy orgulloso porque nadie va a encontrar trapitos ahí escondidos o algo que digan, uy, nadie sabía esto de Raúl, pero Raúl realmente esto no. Me voy muy orgulloso y sé que la gente que el día de mañana me va a recordar con mucho cariño y respeto. Raúl Méndez sigue disfrutando de la actuación cuando se para, no sé, en un escenario o en un set de grabación, como disfrutó, vi por ahí que una de tus primeras participaciones actorales fue en una pastorela y ahora que nos platicas esto de cuando estuviste detrás del escenario y viste a los grandes actores, o sea, esa sensación en el estómago, en tu corazón de emoción o de nervios, sigue existiendo en Raúl cuando se planta frente a estos escenarios. Sí, de hecho, te digo una cosa, es una cosa adictiva que lo necesitas, o sea, estar frente a una cámara, estar sobre un escenario es algo de tal nivel de adrenalina
que ya no puedes vivir sin eso, ¿sabes? O sea, sabemos que los tiempos de los actores entre proyecto y proyecto puede ser una semana, un día o meses. Entonces uno tiene que saber calmarse y dejar que la mente no se estrese por el hecho de no estar justamente dentro de una ficción, porque realmente se vuelve, es como una droga sumamente armónica, obviamente armoniosa, pero es necesario estar frente al escenario. Yo cada vez que dicen tercera llamada, a mí no te puedo explicar porque es una cosa aquí en la garganta tan fuerte, o ir a trabajar, o empezar el primer día de rodaje de una película que te pones ya el traje del personaje, el vestuario, la caracterización frente a la cámara, frente al otro personaje. Es indispensable, Jorge. Sin eso, híjole, uno no puede vivir. Yo no puedo vivir sin eso, ¿sabes? O estar en un set. Ya si yo no estoy Sí. trabajando, por lo menos estar en un set viendo todo eso, esa magia, esas horas de trabajo para poder cumplir con 5 minutos que va a ver la gente el día de mañana en la televisión, pero tú estuviste 12 horas en un set para sacar 5 minutos, dices, wow, el esfuerzo que tenemos que hacer todo este equipo para que la gente el día de mañana se entretenga en sus casas, pero es algo con lo que uno vive y de lo que uno depende para ser feliz. Pues muchas gracias, Raúl. Ha sido una gran entrevista. Creo que nos alargamos, pero valió la pena. Ojalá y cuando estés por aquí, por Torreón, pues podamos estar haciendo una ya presencial. Te agradezco tu tiempo, tus palabras, el recordar estos momentos que compartimos son muy valiosos y ojalá sigas inspirando, sigas transmitiendo la alegría y también el que siempre estés orgulloso de ser de La Laguna, de ser de Torreón, porque eso también inspira a los que estamos aquí a rifárnosla y el querer pues salir adelante, ¿no? Como dicen, echados para adelante. Jorge, querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias por invitarme, por ponerte, digo, una semillita para las futuras generaciones de Torreón, de la comarca lagunera. Y pues que se den cuenta que todos al final del día estamos donde estamos y si podemos ser como un ejemplo a seguir, pues que se den cuenta que todo tiene que ver con seguir tus sueños, ¿no? No hay sueños lo suficientemente altos como para no alcanzarlos. Así que bueno, pues a seguir soñando grande para poder cumplir esos sueños. Muchas gracias a ustedes que nos vieron hasta el final y que nos están escuchando en su carro, en su casa, en la cocina. Nos vemos. Hasta la próxima.